Con esta clase damos inicio de alguna manera oficialmente a la química de los grupos, ¿sí? La unidad 5 y la unidad 6 y 7, de alguna manera lo que vamos a tratar de dar es estudio lo más, lo más sistemáticamente posible que se quiera a cada uno de los grupos que componen la tabla periódica y hacer referencia a las propiedades físicas y químicas de los elementos que forman parte de cada uno de ellos. Con el primero que vamos a empezar es con la química de los elementos representativos, o sea, y dentro de los representativos vamos a trabajar con el bloque S, o sea, con el grupo, con los grupos 1 y 2, y dentro de este grupo nosotros nos vamos a encontrar, si se quiere decir, con el litio, el sodio, el potasio, el berilio, perdón, el rubidio, el cesio, el francio con respecto al grupo 1, y después vamos a tener el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio para el grupo 2. Nosotros generalmente lo que vamos a hacer referencia del grupo 1 es desde el litio al cesio y del grupo 2 desde el berilio al bario, ya que tanto el francio como el radio tienen algunas propiedades radiactivas que de alguna manera no vamos a estar visualizando. Si ustedes se fijan, cada uno de estos elementos en su estado elemental, como litio, como sodio, como potasio, tienen las características típicas de un metal, tienen un brillo metálico, tienen un brillo al corte y una característica también que ustedes tienen que remarcarse que rápidamente se oxidan en contacto con oxígeno y eso hace que de alguna manera se tengan que almacenar en sistemas orgánicos para evitar el contacto con el oxígeno y la oxidación de los mismos si uno los quisiese de alguna manera manipular. Obviamente que ya vamos a ver que ninguno de ellos, tanto del grupo 1 como el grupo 2, lo encontramos en la naturaleza como tal, o sea que uno los debería sintetizar para poder tener, poder de alguna manera comprender sus propiedades como metales, siempre, a los cuales siempre muchas veces referenciamos, pero bueno, siempre cuando los buscamos en la naturaleza no los encontramos como metal, sino como catión en distintos compuestos que nos presenta la naturaleza. Bien, estas son propiedades generales del grupo 1, que así generalmente lo van a tener presentado para los distintos grupos que vayamos analizando, pero la idea es que ustedes no se los aprendan, sino es como para que, si ustedes quieran, pueden tener una idea somera o una tendencia general de cada uno de ellos, que es hacia donde apuntamos desde la materia, a que ustedes tengan una tendencia general y si hay alguna excepción muy marcada, nosotros se lo vamos a destacar o se lo vamos a detallar para que lo de alguna manera lo tengan presente. ¿Sí? Entonces, fíjense en que acá les da distintas propiedades, puntos de fusiones, puntos de ebulliciones, también densidad, radios, también les da potenciales de reducción de cada uno de ellos. Fíjense que en todos los casos los potenciales de reducción son negativos porque estas especies no tienen tendencia a reducirse, sino que a oxidarse. También le da idea al que quiera más o menos tener una referencia de cuándo fueron descubiertos y le da algunas reacciones, esto significa producto de reacción con, y fíjense cuáles son los productos que uno esperaría si reacciona con oxígeno, cómo es el carácter que tiene el ácido base, qué pasa si reacciona con nitrógeno, con un halógeno, si es como una breve descripción marcada de ellos. Y si lo que uno trata de hacer después es de hacer un reconto de todas las propiedades generales que uno puede inferir. Entonces, lo principal que uno tiene que decir es que, bueno, como sustancia elemental son metales, y si son metales son excelentes conductores de la electricidad y del calor, pero bueno, tiene una particularidad, es que debido a su alta reactividad, rápidamente sufren procesos de oxidación, ¿sí? Una característica que tienen es que las fuerzas metálicas, de alguna manera, no son muy marcadas y las fuerzas metálicas no son muy marcadas y eso los lleva a que sean metales de tipo blando. Fíjense que si uno pudiese, se podría dar cuenta que, por ejemplo, al litio lo podemos cortar con un cuchillo sin demasiada complejidad y en el caso del potasio, si uno tuviese la posibilidad, lo podría aplastar como si fuese manteca. O sea, fíjese que la resistencia, de alguna manera, a una presión no es demasiado marcada.
si tenemos oportunidad de alcanzar a realizar trabajos prácticos en la presencialidad, le vamos a mostrar una reacción que involucra el sodio metálico, donde ustedes van a poder ver las características plateadas del mismo y también cómo es su facilidad al corte, lo que demuestra esto que son metales blandos. Bien, esta blandura y el bajo punto de fusión, bueno, de nuevo, está analizado, o lo volvemos a remarcar, que se debe a un enlace metálico de tipo débil, y también eso habla de los bajos puntos de sublimación que presentan los mismos, ¿sí? Algo que es bastante interesante es que presentan baja densidad, y esto, si ustedes se fijan, se debe a que presentan estructuras cristalinas no compactas, y son, en este caso, todas del tipo celda cúbica centradas en el cuerpo. Por eso se quiere decir, debido a que sus índices de compactación son bajos, bueno, uno espera que las densidades también lo sean. Las primeras energías de ionización son relativamente bajas, entonces eso de nuevo nos habla de que hay una poca atracción por los electrones de valencia, y de alguna manera eso da respuesta a que son excelentes agentes reductores, ¿sí? Y de alguna manera, si ustedes se fijan, lo que les decía recién, en la naturaleza no lo vamos a encontrar libre, sino como especies monocatiónicas, ¿sí? Que forman parte de compuestos iónicos. Todos ellos van a formar compuestos iónicos, si alguno puede presentar cierto grado de covalencia, pero todos son compuestos iónicos. Los cationes, fíjense, a excepción del litio, porque al ser más pequeño es el que presenta mayor densidad de carga, tienen todos bajas densidades de carga, y eso de alguna manera, fíjense, es lo que habla de la habilidad que tienen de solubilizarse, o mejor dicho, la habilidad que tienen las sales de solubilizarse, y también tienen la particularidad de estabilizar aniones que no pueden formar sales con otras especies cationes, ¿sí? Entonces, muchas veces los elementos del grupo 1, los cationes del grupo 1, tienen esta particularidad. Lo vamos a encontrar formando una vasta serie de sales, y generalmente aquellos aniones que son bastante complejos, la forma de estabilizarlo, la forma de presentarse es a partir de una interacción o formando una interacción con cationes del grupo 1. ¿Cómo son las fuentes? ¿Cuáles son las fuentes de partida y cómo se puede obtener en el laboratorio? Bueno, si ustedes se fijan, generalmente lo vamos a encontrar en minerales principalmente, o en sales. Fíjense que en el caso del litio lo vamos a encontrar en el espudumeno. En el caso del espudumeno, si se quiere decir un mineral como tal, lo vamos a encontrar en minerales donde tenemos de alguna manera la presencia de litio, una sal, un silicato o un aluminosilicato de litio, ¿sí? En el caso del cloruro de sodio lo vamos a encontrar en la salina, lo vamos a encontrar en el sal, en el mar, perdón, y en el caso del potasio, que son como los más relevantes, litio, sodio y potasio, lo vamos a encontrar en la silvita, que la silvita son yacimientos de cloruro de potasio, y también lo podemos encontrar en la carnalita, que son yacimientos de cloruro de potasio, pero a su vez tenemos cloruro de magnesio. Generalmente nosotros, esto es como a título de información, como para que ustedes sepan cómo lo podemos encontrar. Lo más importante es que ustedes sepan que no lo van a encontrar solo al litio, al sodio, al potasio como sustancia elemental, sino que de alguna manera lo vamos a estar encontrando combinado, sino que la forma de presentación es como especie catiónica. Entonces, si ahora nosotros lo queremos obtener como metal en el laboratorio, tenemos que partir de algunas estrategias, y la estrategia principal de alguna manera es a partir de reacciones que involucren, sistemas que involucren electrólisis. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una electrólisis de, por ejemplo, cloruro de litio y cloruro de potasio, y esta electrólisis nos va a llevar justamente a la generación de litio y también de la de potasio, pero por una cuestión de densidad. Esta reacción nos va a llevar a la generación de litio. También vamos a tener generación si se quiere decir, de cloro 2, pero bueno, lo principal es que nosotros vamos a encontrarnos con esta especie. En el caso del sodio, es una electrólisis, fíjense, en cloruro de sodio fundido. Esto también
nos va a permitir la obtención de la separación del sodio del cloro y la recuperación del mismo como tal. Y en el caso del potasio, generalmente lo que se hace es una reacción de tipo redox, donde, si ustedes se fijan, ponemos cloruro de potasio fundido con sodio fundido, sodio metálico fundido, y esto de alguna manera, si ustedes se fijan, como el sodio tiene mucha mayor tendencia a oxidarse que el potasio, esto hace que el sodio se oxide y que el potasio se reduzca. Bueno, y esa es la reacción que está ocurriendo. Cuando nosotros analizamos al grupo 1 y también un grupo 2, la principal característica es su reactividad, y su reactividad está dada o posicionada por la capacidad reductora, o sea, esa tendencia marcada que tienen a oxidarse. Cuando uno hace el análisis, uno podría llegar a decir, bueno, a medida que voy bajando en el grupo, uno podría llegar a pensar de que como tienen menor energía de ionización, si tienen menor energía de ionización, uno esperaría que el cesio tuviese la mayor tendencia a oxidarse con respecto al litio. Pero cuando uno se mira en los potenciales de reducción, uno se fija que va disminuyendo, ¿sí? Hay una tendencia, o sea que de alguna manera esto que me está indicando que este tiene mayor tendencia a oxidarse, porque eso lo podemos ir visualizando, digamos, esto nos está indicando de que la tendencia que estamos, perdón, gente, cuando uno va bajando en la tabla periódica, uno dice, bueno, esto tiene la menor energía de ionización. Si tiene la menor energía de ionización, es lógico pensar que va a ser el que más fácil se reduce. Pero cuando uno analiza los potenciales, esa tendencia no es la que uno espera. Lo que uno espera, de alguna manera, si uno se fija, es que el litio tiene una gran tendencia, si se quiere decir, a reducirse, y de ahí empieza como a disminuir. Pero más allá de eso, la conclusión que uno tiene que sacar en este caso es que cuando uno analiza la capacidad reductora, no solamente tenemos que basarnos en una de las propiedades, como la energía de ionización, sino que tenemos que considerar distintas contribuciones. Por un lado, tenemos que considerar la sublimación, la ionización y también la hidratación. ¿Por qué? Remarquen esto. Lo que a mí me interesa es este proceso. Este proceso donde parto del estado sólido y de alguna manera pierdo un electrón, y ahora el ion que se va a generar va a estar hidratado en un medio acuoso. Entonces, no puedo analizar una sola de las variables, por ejemplo, la energía de ionización, sino que tengo que sumar todos los otros componentes termodinámicos para hacer el análisis correspondiente. Si uno se fija, a partir de eso, uno puede decir que tanto el litio como el cesio tienen particularidades, digamos, o propiedades redox que son muy parecidas. ¿Y por qué se debe a esa situación? Y bueno, en este caso vamos a tener que empezar a analizar cuáles son, de alguna manera, las contribuciones que favorecen a una situación u otra. Si uno se fija, a medida que vamos bajando en el grupo, la energía de sublimación, digamos, el delta H de sublimación y la energía de hidratación, y la primera energía de ionización va disminuyendo. Entonces, de alguna manera, estas dos contribuciones están favoreciendo el proceso de oxidación, ¿sí? ¿Y qué sucede? Estas van disminuyendo a medida que va bajando en el grupo. Entonces, si es más fácil generar la atomización y es más fácil ahora sacar un electrón, es lógico pensar que esos dos sistemas están contribuyendo o favoreciendo la oxidación. Pero ahora lo que uno tiene que considerar es que ese ion que se está generando en estado gaseoso se tiene que hidratar. ¿Y cuándo se va a hidratar? Y bueno, va a ser más fácilmente hidratable cuando, de alguna manera, sea más fácil la solvatación del mismo. ¿Y cuándo va a ser más fácil su solvatación? Cuando ese ion tenga mayor densidad de carga. Si ustedes se fijan, a medida que vamos bajando en la tabla periódica, la densidad de carga de estas especies van disminuyendo. Entonces, eso de alguna manera, si ustedes se fijan, si la densidad de carga va disminuyendo, es lógico pensar que el delta H de hidratación también vaya disminuyendo. Entonces, ¿uno qué puede decir? Bueno, en el caso del litio, el litio le cuesta mucho atomizarse, le cuesta mucho sacar un electrón, pero está muy favorecido desde el punto de vista de que de la hidratación. Y en el caso del cesio, si bien es fácil sublimarlo, sacarle un electrón, no está favorecida su hidratación. Por eso, de alguna manera, estas dos contribuciones se compensan, y eso es lo que explica que el potencial de reducción, bueno, en este caso, el potencial de reducción
o pensando en el proceso inverso, en el potencial de oxidación del litio y del cesio, sean favorecidos. Digamos, tengan valores tan parecidos. Entonces, a conclusión, la sublimación y la primera energía de ionización disminuyen a bajar en un grupo, por lo tanto están favoreciendo el proceso de oxidación, pero de alguna manera la energía de hidratación, cuando uno va bajando en el grupo, el radio iónico aumenta, eso hace que la densidad de carga vaya disminuyendo y por lo tanto esté menos favorecida esa hidratación y por lo tanto eso no es una componente que vaya a favorecer a la oxidación de ese metal. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, solamente que está detallado para que ustedes lo puedan analizar. Entonces, cuando uno hace este análisis, uno espera que estos metales reaccionen rápidamente. Y si ustedes se fijan, los metales alcalinos pueden reaccionar incluso frente a ácidos de Bronsted que son débiles, como por ejemplo el agua o el etanol. ¿Sí? Entonces, eso de alguna manera es lo que explica, por ejemplo, que no tengan una estabilidad en un solvente tan común, o no tengan una estabilidad, si se quiere decir, en frente del agua. Bueno, ¿por qué? Porque son realmente muy reactivos y cuando reaccionan en agua, fíjense en que tenemos una reacción que es absolutamente exotérmica, se libera gran cantidad de calor, es una reacción muy virulenta y que uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de esa reacción se genera hidrógeno. Y al generarse hidrógeno y hay mucho calor, eso podría hacer que la reacción sea marcadamente explosiva. Lo que sí uno tiene que tener en cuenta es que en este caso el metal se va a estar oxidando y en el caso del agua, el agua se va a estar reduciendo y algo que uno puede visualizar es que a medida que va ocurriendo la reacción se van liberando oxidilos al medio, por lo tanto la solución pasa de un comportamiento neutro o ácido, si tenemos algo de disuelto de dióxido de carbono, pero pensando que es agua pura, desde un comportamiento neutro a un comportamiento alcalino que justamente se debe a la presencia de estos oxidrilos. Si uno empieza a analizarse, bueno, uno puede tener presente también de cómo es, cómo ocurre la reacción, pero no solamente teniendo en cuenta los potenciales, sino también teniendo en cuenta cuán blando es ese metal. Uno puede, teniendo en cuenta, poniendo en juego esas dos componentes, no solamente el potencial de oxidación, sino también la característica física de si es un elemento blando o no, uno puede decir que uno podría ver que el litio reacciona suavemente, ya en el caso del sodio reacciona bastante enérgicamente y uno va viendo que cuando se va consumiendo el sodio genera como una pelotita que se va moviendo alrededor del agua. Y en el caso del potasio, si ustedes se recuerdan, el potasio era este elemento que tiene la particularidad que se desintegra de alguna manera, rápidamente reacciona, llevando generalmente a procesos de explosión. Bueno, la explosión, yo lo que les comentaba, se debe a la combustión del hidrógeno que tenemos presente con el calor que se está liberando. En algunos casos en el sodio también se puede llegar a ver el proceso de explosión si es un pedazo de sodio muy grande que se está incorporando y si la cantidad de agua que le estamos incorporando al sistema no es demasiada. También estas especies, en contacto, si bien presentan reactividad con agua, también presentan reactividad si lo ponemos en contacto con el aire. Dentro del aire, el que no es muy amigo, si se quiere decir para ello, va a ser el oxígeno, el nitrógeno no. De los dos, el más importante es el oxígeno, que presenta mayor reactividad. Y lo que va a ocurrir es que se van empezando a oxidar, las superficies se van opacando, van perdiendo el brillo metálico y se pueden generar distintos tipos de óxidos, ¿sí? Por contacto directo. Esto es importante que remarcarlo, esto es por contacto directo. Entonces tenemos posibilidad de tener óxidos, tenemos peróxidos y superóxidos. Típico caso de la generación de óxidos es cuando reacciona el oxígeno con el litio, ¿sí? Y en el caso del sodio, la mayoría de los compuestos que se generan son el peróxido, y en el caso del potasio, el rubidio y el cesio, si hay contacto con oxígeno directo, bueno, se puede llegar a generar, bueno, las especies que se generan son superóxidos, ¿sí? Hay una tendencia, que ya la vemos un poquito más adelante, que cuando aumenta la masa atómica, aumenta la tendencia a generar superóxidos. Entonces,
uno puede llegar a sacar esta siguiente conclusión, que si el cation es muy pequeño, como podría ser el caso del litio, no es fácil que los iones peróxido y superóxidos pueden agruparse alrededor del cation para generar una red cristalina. Recuerden que tenemos que generar una red cristalina iónica. Entonces, de alguna manera no se compensa el gasto energético que llevaría a esa situación. ¿Sí? Por eso prevalece en un caso una estructura con respecto a la otra. Lo que les decía recién, si uno tiene un laboratorio y compró sodio o compró litio o compró potasio, lo que uno tiene que hacer es almacenarlo en un solvente hidrocarbonado para que de alguna manera podamos evitar digamos, si se quiere decir, la oxidación de la superficie por la presencia de oxígeno atmosférico. Acá uno puede encontrarse la vasta lista de compuestos que pueden formar los elementos del grupo 1, ¿sí? Y lo vamos a encontrar con todo lo que uno ha visto de compuestos de química inorgánica desde que de alguna manera uno tuvo contacto con la química. ¿Sí? La mayoría de ellos son iónicos para tenerlo presente y nos podemos encontrar de hidruros, óxidos, obviamente que todos tienen carácter básico, hidróxidos. ¿Sí? Los hidróxidos generalmente se dan por la reacción del óxido con el agua. ¿Sí? La particularidad de los hidróxidos es que si uno los genera, y generalmente los pueden comprar como cristales de óxido, hay que tener una situación, digamos, uno tiene que protegerlos de la humedad porque absorben agua y al poco tiempo uno, si quiso tener un hidróxido como tal, puede ir a ver el frasco o el recipiente que los contiene y muchas veces es como una solución saturada de ese hidróxido por la gran cantidad de agua que absorbió. Bueno, también tenemos halogenuros, pueden reaccionar con nitrógeno y dentro de los nitrógenos podemos encontrar con distintas familias. Los nitruros solamente nitrógeno con 3 cargas negativas, lo vamos a encontrar directamente con litio, pero sí tenemos la posibilidad de generar ácidas. El caso de las ácidas, fíjense que es nitrógeno 3 con una carga negativa, ¿sí? Esta es la estructura en ácida y generalmente se lo da con el sodio, con el potasio. Después tenemos una gran variedad de oxosales, los carbonatos, los nitratos, los sulfatos y cada uno en sus distintas aplicaciones, ¿sí? También tenemos la posibilidad de generar soluciones en amoníaco líquido, que ya lo vemos un poquito más adelante, y también tiene la particularidad de formar complejos que no tengan que ver con complejos de solubilización o de solvatación, sino que con compuestos de coordinación con ligandos polidentados, que ya vamos a ver que vamos a tener la posibilidad de generar complejos estables con éteres corona y también con criptatos, algo que comparten con los elementos del grupo 2. Algo que también es de relevancia es a pensar en la solubilidad. Hemos dicho que la mayoría de ellos son solubles, pero sí, son solubles excepto el fluoruro de litio. Y de nuevo, cuando uno analiza la solubilidad, tiene que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, la energía reticular y por el otro lado, la hidratación que van a tener estos iones. Entonces, si la energía reticular es muy alta, es muy poco probable de que la hidratación pueda compensar esa energía reticular tan alta. Entonces, es muy posible que esta especie sea poco soluble. ¿Sí? Entonces, todos los halogenuros son solubles excepto el fluoruro de litio. Y fíjense, ¿cómo podemos decir que son menos son menos solubles? ¿Sí? Bueno, aquellos halogenuros que están formados por cationes de mayor tamaño, ¿sí? Con aniones voluminosos. Entonces de ahí también uno tiene que empezar a hacer el análisis, qué es lo que está sucediendo. Si tengo un anión voluminoso, fíjense que en el caso de un anión voluminoso, a medida de que voy aumentando también el tamaño del cation, fíjense que la solubilidad va disminuyendo, ¿sí? Y eso generalmente no tiene que ver con un efecto de energía reticular, porque la energía reticular va a ser relativamente baja, pero sí va a estar muy relacionado con que con la dificultad de hidratar iones que tienen baja densidad de carga, ¿sí? Fíjense qué pasa que en el caso del fluoruro, el fluoruro de litio es el que tiene mayor energía reticular, por lo tanto la solubilidad va a ser muy baja, pero a medida que yo paso al sodio, al potasio, al rubidio y al cesio, la solubilidad va aumentando. Bueno, ¿por qué? Porque en este caso la componente de la energía reticular
hace que justamente vaya disminuyendo y eso conlleva que aumente la solubilidad. Bueno, para que ustedes lo tengan presente, eso es lo que hemos tratado de analizar. La solubilidad de los fluoruros crece al bajar en el grupo, la de los ioduros decrece, ¿sí? Y bueno, para que uno vaya haciendo un análisis, uno tiene que tener en cuenta estos dos componentes, ¿sí? Energía reticular y también delta H de hidratación. Fíjense en una particularidad, en el caso del yoduro de litio, para que lo puedan ver, yoduro de litio, los radios son muy distintos, bastante distintos. Entonces, eso va a ser mucho más soluble que el yoduro de cesio, que tienen radios iónicos que son similares. Bueno, y entonces acá lo que uno generalmente analiza de nuevo es ¿por qué este es soluble y este no lo sería? Y bueno, porque en este caso la energía reticular no juega no juega un rol preponderante, pero sí el delta H de hidratación. Es mucho más, está mucho más favorecida la hidratación del litio que con respecto a la hidratación del cesio. Ahora, si analizamos nosotros el otro caso, fíjense que en el caso del fluoruro de cesio, y si lo llevamos con respecto al el fluoruro el yoduro de cesio, si lo comparamos con el fluoruro de cesio, fíjense que en este caso lo que empieza a tomar relevancia es la energía reticular. ¿Por qué? Porque hay dos componentes, la energía reticular y también tenemos un componente de delta H de hidratación, pero principalmente en este caso la diferencia se debe, si ustedes se fijan, a que la solubilidad del fluoruro de cesio con respecto a la del yoduro de cesio tiene una componente también marcada desde el punto de vista de la energía reticular. Perdón, desde la energía de hidratación. Bueno, pensando en estas dos situaciones, fíjense que cuando uno piensa en la solubilidad tiene que pensar en la energía reticular, lo que les comentaba recién, y también tiene que pensar en la hidratación. Pero cuando uno hace un análisis un poco más exhaustivo y empieza a mirar qué es lo que uno piensa, bueno, uno no solamente puede considerar factores de tipo, del punto de vista Profe, de... disculpe, sí, me quedé con lo de la filmina anterior. ¿A una mayor energía reticular, mayor solubilidad se podría decir o no? no. ¿Al revés? Cuando vos ¿Tampoco? tenés mayor energía reticular, tenés que tener presente de que cuesta más romper ese sólido, ¿sí? Entonces, si cuesta mucho más romper ese sólido, su solubilidad va a ser menor. ¿Se entiende? Ah, bien, bien. Gracias, profe. Entonces, acá lo que vos lo que necesitas de alguna manera es, para garantizar solubilidad necesitas baja energía reticular y alta energía de hidratación. Cuando hablamos de alta energía de hidratación, hablamos en términos absolutos, porque las energías de hidratación generalmente tienen un delta H que es negativo. Entonces, en este caso tendríamos que decir, mientras más negativo es la hidratación, más fácil o más favorecida está la misma. Pero nosotros decimos en términos absolutos. Cuando mayor es el delta H de hidratación en términos absolutos, más favorecida está la hidratación de ese ion y por lo tanto favorece la solubilización de ese compuesto. ¿Está? En cambio, cuando tenemos nosotros una alta energía reticular, significa que cuesta mucho romper esa red cristalina y por lo tanto la solubilidad no va a estar favorecida. ¿Queda claro eso? O a lo mejor hice un lío. No, está bien, gracias, profe. No de nada. Entonces, lo que les decía recién, nosotros acá estamos analizando, diciendo que la solubilidad en agua se va a dar o no va a dar, es como decir, estamos pensando en términos de espontaneidad solamente considerando la parte entálpica, pero muchas veces las tendencias de solubilidad no pueden explicarse a partir de ahí, sino tenemos que considerar también cuestiones entrópicas. Por ejemplo, para que ustedes puedan ver, la solubilidad, si ustedes se fijan, solamente considerando el delta H de solubilización, fíjense, para el fluoruro de litio es 5. Entonces uno esperaría
una baja solubilización. Para el cloruro de litio es menos 37. Y entonces, como es negativo, se está liberando calor del sistema, uno esperaría que la solubilidad aumente, y eso pasa. Pero si ahora yo analizo el fluoruro de litio, el fluoruro de litio tiene un valor de menos 47, el delta H de solubilidad. Entonces uno esperaría que la solubilidad del fluoruro de litio sea mayor que la del cloruro de litio, pero si uno analiza experimentalmente se da cuenta que es menor. Entonces, ¿eso qué me quiere estar diciendo? ¿Qué me dice? Que de alguna manera uno puede dar tendencias generales con el delta H de solubilización, pero para dar una interpretación correcta de toda la tendencia, uno también tiene que considerar contribuciones de tipo entrópicas. Bien. Una característica que tienen también los metales es que pueden reaccionar lentamente con el amoníaco líquido cuando nosotros tenemos soluciones de amoníaco líquido, y hay algo que es bastante interesante. A medida que va ocurriendo, a medida que va reaccionando el metal alcalino, siempre lo hace por un proceso de oxidación, va liberando, los electrones, y de alguna manera uno esperaría que haya una especie que se reduzca. Pero en este caso hay algo que es bastante interesante. En este caso lo que ocurre es que se empiezan a ver soluciones que son de color azul. Se van observando de alguna manera que en la solución no vemos desprendimiento de un gas, no, como podría ser en el caso cuando reaccionaba con agua, sino que de alguna manera empezamos a ver, y generalmente las soluciones que tenemos nosotros con los metales alcalinos, y también con los alcalinos estériles, la mayoría de los casos, a no ser que el contayón sea coloreado, son soluciones incoloras. Entonces, en este caso, tenemos una particularidad. Vamos viendo que a medida que va evolucionando el sistema, las soluciones se van poniendo de color azul. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando en la parte aquí? Se ve un poco medio oscuro, pero bastante más oscurito que azul, pero si uno lo pone en bajas concentraciones, esto se ve de color azul. Entonces, ¿a qué se debe esto? Y otra característica, uno se puede dar cuenta que estas soluciones también son conductoras de la electricidad, y son bastante marcadas conductoras de la electricidad. Bueno, el análisis experimental da cuenta de que a medida que se va oxidando el sodio en presencia de amoníaco, el sodio se va, se va solvatando con el amoníaco, pero ahora también los electrones se encuentran solvatados por amoníaco. Y es justamente estos electrones solvatados con amoníaco que le dan esta característica coloración azul a estas soluciones. Y otra situación es lo que le decía, son soluciones que van a ser conductoras, y son justamente estos electrones solvatados los que son los portadores de carga en esta situación. Acá lo que se muestra, aquí hacia la izquierda, si ustedes se fijan cómo se da esa situación. Recuerden que no va a ser con el par de electrones libres, sino que de alguna manera va a ser a partir de una interacción entre esta zona de densidad electrónica positiva que tiene el amoníaco con el electrón que, bueno, obviamente tiene la carga negativa. ¿Qué sucede cuando de alguna manera se empiezan a concentrar por evaporación? Imagínense que ahora el amoníaco se empieza a evaporar de alguna manera. Lo que ocurre es que uno puede ver en la parte superior un color bronce, ¿sí? Esto adquiere un color bastante interesante, y de alguna manera esto nos hace pensar, o lo que se ha podido determinar experimentalmente, es que esta parte que tiene color bronce también se comporta como un metal líquido. Podríamos pensar, si se quiere decir, como si fuese mercurio, que es un metal líquido. Bueno, en este caso, cuando nosotros tenemos esta concentración de electrones que están solvatados por amoníaco, esta concentración nos lleva a la generación de un color bronce, y de alguna manera esa región tiene un comportamiento como si fuese de un metal líquido. Profe, una Sí. pregunta. Eso que queda cuando se concentra ese famoso metal líquido, ¿puede ser que algo parecido a eso se conozca en la industria como ferrofluidos? No te tendría referencia si en la industria se conocen, si los ferrofluidos tienen esta característica. Tendría que analizarlo como para ver si tienen el mismo comportamiento.
Si quiere le Porque puedo decir algunas características que tienen que yo recuerdo de memoria de los ferrofluidos. después si querés al final de la clase lo charlamos. No tengo ningún tipo Ok, de problema. ¿Sí? Tenémelo en cuenta y después lo analizamos. ok. Porque un ferro fluido puede llegar a tener esta particularidad, pero un ferro habla de hierro y hierro no está en este grupo. ¿Sí? Entonces, lo charlamos más detenidamente hacia el final, no tengo problema. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, gente. Entonces, otra de las particularidades que tienen este grupo es que, si bien se pueden solvatar, pueden formar complejos, cuando se hidratan todos los metales, obviamente del grupo 1, están formando complejos, tienen estructuras de complejos, pero hay otro tipo de complejos que son mucho más estables, de alguna manera, que por ahí no sufren intercambio de ligandos, que es cuando los elementos del grupo 1 forman complejos con ligandos polidentados. ¿Sí? Estos ligandos polidentados, de alguna manera, se los conoce, de estos polidentados, los que son de referencia, son los que se conocen como macrociclos, y dentro de estos macrociclos nos vamos a encontrar con éteres coronas y también nos vamos a encontrar con criptatos. Si ustedes se fijan, los éteres coronas no son nada más y nada menos que funciones éteres, para que ustedes lo puedan ver. Una función éter es cuando un oxígeno está unido a dos carbonos, pero a su vez, en este caso, están cerrando un ciclo, ¿sí? Y entre cada uno de estos dos oxígenos, si ustedes se fijan, tenemos, si se quiere decir, dos átomos de carbono. Y esto es lo que le da la estructura como de corona. Y en esta cavidad que nosotros generamos en esta región, perdón, es donde se va a alojar el elemento del grupo 1. Una cavidad que es bastante interesante, ¿por qué? Porque tiene un determinado tamaño, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño que tenga esta cavidad, va a ser el ion que se pueda coordinar. No pueden coordinarse cualquier tipo o cualquiera de los elementos del grupo 1. Entonces, generalmente uno tiene una particularidad, estos tienen un nombre bastante complejo, pero generalmente se los conoce como, la nomenclatura que se le da es considerando el número de átomos de carbono y también considerando el número de oxígenos que tenemos en esa estructura. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos 6 átomos de oxígeno y 18 es se considera, este 18 surge como la suma de los 12, entonces de alguna manera por diferencia uno ya sabe cuántos átomos de carbono tenemos. Entonces uno que dice 18 corona 6, ya sabemos que tenemos 6 átomos de oxígeno en el anillo y vamos a tener 12 átomos de carbono que van a formar, si se quiere decir, que van a formar parte también de esta corona. En este caso, este tipo de éter corona va a generar un bolsillo o una cavidad de unos 140 picómetros, y eso nos está dando una idea de que, por ejemplo, de todos los metales que uno podría llegar a considerar, el que se puede alojar con facilidad, o mejor dicho, el que se va a alojar de forma predominante va a ser el potasio. ¿Por qué? Porque el radio iónico del potasio es de 138 picómetros. No lo haría así el litio, ¿por qué? Porque quedaría muy grande y no estarían favorecidas las interacciones, y tampoco lo haría el cesio, ¿por qué? Porque el cesio es mucho mayor que este bolsillito o esta capacidad. En este caso, de nuevo, para tener en cuenta cómo se da la interacción, se da a partir de las zonas de densidad electrónica negativa que van a estar sobre el oxígeno, y fíjense que de alguna manera se forma un número de coordinación de 6 alrededor del el potasio. De nuevo, que podemos llegar a referenciar en este caso, que bueno, tenemos un ligando que es polidentado y que el número de coordinación de 6 se alcanza con uno solo de ellos. ¿Qué pasa en el caso de los criptatos? Los criptatos tienen más o menos la misma estructura que un éter corona, solamente que ahora, si se quiere decir, tenemos como un puentecito. Y en este puente lo que nosotros nos vamos a encontrarnos es que está delimitado por la presencia, o quien determina la presencia de ese puente, son 2 nitrógenos. Bueno, fíjense que tenemos algún tipo de características para que nosotros podemos analizar, solamente que en este caso se llaman criptato y la nomenclatura que llevan es en base a la cantidad de átomos de oxígeno que hay en cada una de estas cadenas que podríamos identificar. Ya acá tenemos
222, por eso es el criptato 222. Y de nuevo esto va a generarnos una cavidad cuando se haga su redistribución, que va a ser particular y que de alguna manera nos va a indicar cuál tipo de metal se puede alojar. Entonces fíjense que tenemos la posibilidad de tener el criptato 211, el criptato 221 y el 222. En este caso, en el 211 no vamos a tener, si se quiere decir, oxígeno. Solamente tenemos 2 oxígenos en una de las cadenas y en los otros 2 tenemos 1, y así sucesivamente. Pero lo más interesante, fíjense que dependiendo de qué tipo de criptato voy a tener la interacción preferente con cada uno de los cationes metálicos, con los cationes del grupo U. Hay algo que es bastante interesante de remarcar, es que debido a su pequeño tamaño, el litio, como cabeza de grupo, tiene una alta densidad de carga y eso lleva a ciertas anomalías con respecto al comportamiento de todos los otros cationes del grupo. Entonces, es el que presenta el mayor carácter covalente en sus enlaces. Es de todos el que es el catión más polarizante del grupo. En la mayoría de los casos, a diferencia de los otros cationes, va a generar sales que son poco solubles, fluoruro de litio, carbonato de litio, el fosfato de litio, cuando en todos los otros son solubles, en el caso de litio no lo es. Va a reaccionar con oxígeno y va a ser el único que va a formar el óxido correspondiente. Forma nitruro con el caso del nitrógeno, como lo comentaba anteriormente. ¿Sí? Y de alguna manera hay toda una química en la actualidad que seguramente ustedes deben tener conocimiento o han escuchado de todo lo que es la química del litio, que está asociado principalmente a que es un elemento de baja densidad y que se puede utilizar para el desarrollo de todo lo que es las baterías recargables y también está muy en estudio en la actualidad y también las baterías recargables todavía sigue toda una química explorativa y en auge con respecto a los sistemas de almacenamiento de hidrógeno. O sea, por un lado están el desarrollo de los sistemas de almacenamiento de hidrógeno, pero también siguen totalmente en auge en el estudio de las baterías de litio. Bien, acá solamente para que ustedes tengan de referencia cuáles son los usos de los elementos y sus compuestos. En el caso del litio, aparte de las baterías, también se utilizan en aleaciones y dentro de los compuestos del carbonato de litio, generalmente el litio está asociado, si se quiere decir, al tratamiento de patologías bipolares. Y en el caso del estearato de litio, que es un compuesto orgánico, de alguna manera, se utiliza como lubricante en la industria automotriz y principalmente se lo utiliza cuando, porque no se endurece a bajas temperaturas, ¿sí? Y es bastante estable a altas, o sea que tiene una posibilidad de utilizarse en un amplio rango de regiones donde las disparidades climáticas son muy marcadas. En el caso del sodio y el potasio, aparte de ser los contraiones de excelencia, si se quiere decir, de distintos tipos de sales, tienen una función biológica, principalmente lo que hace a la función cardíaca. En el caso del sodio, hace algún tiempo ya no, porque de alguna manera está en desuso, se utilizaba para la generación de lámparas de alumbrado público. En algunos casos, en algunas regiones o en algunos países se ve esas calles de color amarillo, bueno, justamente se debe a que el alumbrado contiene lámparas de sodio. Y bueno, en el caso del cloruro de sodio, que tiene muchísimas aplicaciones, se utiliza en muchos casos para el deshielo de caminos y también como parte de la producción del hidróxido de sodio. Todo lo que tiene que ver con el potasio, el hidróxido de potasio está totalmente asociado a la saponificación y a la industria de los jabones, y en el caso de los cloruros y de los sulfatos de potasio también está asociado a la industria de los fertilizantes. Bien, entonces, eso es más o menos todo lo que vamos a avanzar con respecto al grupo 1, y entonces ahora lo que vamos a hacer
va a dar continuidad si pensamos en el grupo 2, que es el grupo de los metales alcalinos térreos, que también pertenece, si se quiere decir, al bloque S. Dentro de este bloque nos vamos a encontrar de alguna manera, vamos a ir avanzando entre el berilio y el radio, y fíjense que allá hacia 1808 nosotros todavía no habíamos generado nuestra revolución de Mayo, ya Davis había aislado el magnesio hasta el bario, ¿sí? El berilio se descubrió un poquito más tarde, 20 años después, y después casi hacia el 1900, digamos, los esposos Curie pudieron pudieron identificar y aislar al radio, a partir de todos sus estudios de reactividad, de los cuales son muy famosos. Bien, de nuevo nosotros acá tenemos un análisis de las propiedades generales del grupo 1, el grupo 2, perdón, para que ustedes puedan tener para que ustedes puedan hacer un pequeño análisis y unas tendencias de reactividad de los mismos, pero algo para que ustedes puedan tener idea es que la primera energía de ionización en la mayoría de los casos no es muy grande, pero sí la segunda energía de ionización empieza a ser bastante importante, y no comentarles la tercera, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando tenemos que analizar la tercera energía de ionización, tenemos que de alguna manera extraer un electrón de una configuración estable, o una configuración de gas noble, ¿sí? Fíjense en algo que es bastante interesante o que tiene que llamar la atención, es la importante energía de hidratación. Lo que yo les decía, nosotros vamos a decir altas energías de hidratación porque estamos pensando en valores absolutos, ¿sí? Esta es la que tiene la menor energía de hidratación, pero nosotros pensando en valores absolutos porque lo que estamos viendo es valorizar la cantidad de calor que se liberó. Entonces uno puede decir que esta es la que tiene mayor energía de hidratación en términos absolutos porque es la que liberó mayor energía. Bueno, pensándolo en eso, fíjense, los valores son marcadamente interesantes e importantes, ¿sí? Y la química asociada a los metales de alcalinos térreos generalmente está asociada al número de oxidación más 2. Al igual que los metales del grupo 1, no lo vamos a encontrar en la naturaleza como tal, sino lo vamos a encontrar en la mayoría, lo podemos encontrar en algunos casos, pero en la mayoría lo vamos a encontrar como el catión, como catión metálico. Bien, una particularidad que tienen, a diferencia de los elementos del grupo 1, ¿sí? Si bien tienen color plateado, blanquecino, característico, tienen de alguna manera distintos tipos de estructuras a medida que va aumentando el radio atómico. Entonces fíjense que podemos tener estructuras estables, hexagonal compactas, como en el caso del berilio y del magnesio, estructuras cúbicas compactas, como podríamos llegar a ser el calcio y el estroncio, pero cuando llegamos al bario tenemos unas estructuras que no son compactas, y en ese caso nos encontramos con cúbicas centradas en las cargas. En este caso, por un efecto, si se quiere decir, de la prevalencia de la fuerza de la carga nuclear efectiva cuando nos movemos en un periodo, uno puede dar explicación de que los radios atómicos son menores que los del grupo 1, ¿sí? Debido a estas particularidades, tenemos más masa, tenemos radios más pequeños, uno va a encontrar que los enlaces son más eficientes, por lo tanto eso determina que sean más duros, más densos y que presenten puntos de ebulliciones que son mayores que los alcalinos térreos, ¿sí? También tiene una particularidad, se pueden caracterizar por su coloración a la llama. Cuando uno hace el efecto, hace coloración a la llama, podemos ver colores característicos de cada uno de ellos y que también sirven muchas veces para la identificación. Al igual que el grupo 1, son muy buenos agentes reductores y por lo tanto, de alguna manera, si uno los tiene la posibilidad o quiere ver sus propiedades como metal, tiene que tratar de protegerlos tiene que protegerlos del oxígeno atmosférico, porque si no, fácilmente se va a generar una capa de óxido. Por ejemplo, si han tenido la posibilidad, seguramente han hecho un trabajo, una actividad práctica donde se trabaja con unas chapitas de magnesio. Esas chapitas de magnesio, para poder
valorar su reactividad, lo primero que hay que hacer es enjuagarlos con ácido nítrico, con un ácido, perdón, nítrico el que fuese, para poder remover la capa de óxido, esa capa de óxido básico, entonces la podemos remover y de alguna manera podemos apreciar el color plateado que tiene el magnesio y a su vez sus propiedades de reactividad si lo queremos hacer reaccionar con otro tipo de compuesto, otra especie. Bueno, acá tenemos de nuevo algunos ejemplos de fuente. Miren, el berilio se altera a partir del berilio, pero más importante que tenemos que remarcar, porque se utiliza mucho y por ahí ustedes lo van a ver desde el punto de vista de su profesión, es fuentes de magnesio, como son la dolomita, nosotros en Córdoba tenemos algunos yacimientos de tal, y también la piedra caliza, que es la fuente del óxido de calcio. Si ustedes se fijan, de nuevo, para la obtención de cada una de estas especies, tanto el berilio como por ejemplo el calcio, necesitamos de alguna manera la electrólisis de sus sales. Y en el caso del magnesio, bueno, tenemos algunos procesos de oxidorreducción que nos permiten justamente la reducción del magnesio y la oxidación de otros para poder visualizar, o mejor dicho, como fuente de obtención del mismo. Analizándolo, analizando de nuevo su reactividad, está dado principalmente si tenemos el metal a partir de un proceso de oxidación. Si tenemos el metal, toda su reactividad va a pasar por la tendencia que tenga a oxidarse. Y de nuevo, cuando uno analiza los potenciales de reducción, fíjense, es pasar del metal a una especie, digamos, a una especie que está oxidada, pero que de alguna manera esa especie se hidrató. Entonces tenemos que considerar los procesos de sublimación, donde al metal en estado sólido le pasamos en estado gaseoso y se atomiza, y ahora tenemos que considerar los procesos de ionización, el 1 más 2, y ahora una vez que uno considera o que tiene el metal en estado, el catión metálico en estado gaseoso, tenemos que considerar el proceso de hidratación. Si ustedes se fijan, en estos casos hay una tendencia, de alguna manera, que cuando va aumentando, cuando vamos bajando en el grupo, si ustedes se fijan, va aumentando esa tendencia. ¿Sí? Entonces, en términos relativos, porque si ustedes van desde el calcio al bario, no puede llegar a decir que realmente todos tienen la misma, casi la misma tendencia a oxidarse. Pero la tendencia general es que a medida que vamos bajando en un grupo, la capacidad de oxidación va aumentando. Donde vemos un gran cambio, de alguna manera, es entre el berilio y el magnesio, y si uno analiza un poco al detalle estos números, uno puede visualizar que se debe principalmente a la alta energía de sublimación que presenta el berilio. Al tener una marcada energía de sublimación, el berilio hace justamente que su potencial, de alguna manera, sea el más pequeño y por lo tanto el que tenga menor tendencia a oxidarse. Bueno, dentro de los compuestos, la mayoría de los compuestos es lo que comentamos anteriormente, el número de oxidación que prevalece es el más 2, la gran mayoría tienen un comportamiento iónico, pero los del berilio, al igual que los del litio, digamos, al tener la misma tendencia que el litio, son especies que tienen altísima densidad de carga, y en el caso del litio y en el caso del berilio son covalentes. En el caso del litio tienen un marcado grado de covalencia, pero en el caso del berilio los compuestos del berilio son covalentes. Haciendo la excepción del berilio, nosotros podemos encontrarnos con hidruros que son metálicos, nos podemos encontrar con óxidos básicos, que hemos analizado anteriormente, con hidróxidos, con halogenuros que la mayoría son iónicos, bueno, obviamente a excepción del berilio, que ya lo vamos a ver, oxosales, y dentro de las oxosales nos vamos a encontrar con carbonatos, con sulfatos, ¿sí? Y fíjense que dentro de ellos tenemos que considerar algo que no es menor, es que cuando uno habla de que un agua es dura,
y hace referencia a análisis de dureza de agua, lo que uno está tratando de valorar es que cuánta es la cantidad de magnesio y de calcio que tenemos presente en la misma, ¿sí? Y que da justamente todas las propiedades o las características de un agua que tiene muchos, digamos, que tienen marcadas, digamos, que tiene características de generar demasiado sarro, que no solubiliza bien de alguna manera los sistemas de limpieza, por ejemplo, un detergente, un champú. Todo eso se debe justamente a la presencia de estos cationes. En el caso también tiene la posibilidad de generar carburos, ¿sí? Tenemos carburos, por ejemplo, de berilio y carburos de magnesio, podría ser de bario, y tiene una particularidad de los carburos que cuando están en contacto con agua, nosotros podemos obtenerlo o pueden llegar a ser como una fuente de un hidrocarburo, ¿sí? Como tal. Lo que les comentaba recién es que el berilio tiene esta particularidad de tener una alta densidad de carga. Es lógico pensarlo que va a tener alta densidad de carga porque si tuviésemos un tamaño, si la carga real fuese de +2 y tuviésemos digamos, y tiene ese radio tan pequeño, tendría una altísima densidad de carga. Entonces, como tiene una altísima densidad de carga, tiene altísimas posibilidades de polarizabilidad de un ion, del contraión, y bueno, y eso justamente lleva de alguna manera a que cuando esté en contacto, por ejemplo, con un halogénuro, el enlace no sea iónico, sino que directamente el enlace sea covalente. Bien, entonces, por un lado eso, y por otro lado, una particularidad es que también tiene tendencia a formar cadenas donde forman polímeros, y en estas cadenas que forman polímeros y que los enlaces de alguna manera son covalentes, ya vamos a ver que son covalentes dativos, también en esta tendencia lo que busca es compensar deficiencias electrónicas. Entonces fíjense que nosotros podemos llegar a tener acá, en línea recta, digamos, piensen en este plano, berilios, ¿sí? Y estos berilios están enlazándose a átomos de cloro, y ahora, de alguna manera, debido a su alta densidad electrónica, lo que puede hacer es este berilio forzar al cloro a generar un enlace dativo, ¿sí? Y fíjense que cuando lo forza a generar un enlace cuando lo forza a tomar esos electrones, genera un enlace dativo, y de alguna manera eso conlleva a que el berilio en estos sistemas, en estos en estas cadenas de halogénuros, si se quiere decir, puedan compensar sus deficiencias electrónicas. Entonces, para que ustedes puedan verlo, tenemos el berilio y podríamos tener el cloruro de berilio, pero debido a la alta densidad de carga y a la tendencia a formar enlaces covalentes que tiene el berilio, va a forzar a que el cloruro, que el cloro done un par de electrones para establecer un enlace de tipo dativo con el berilio, y fíjense que se va generando esta cadena polimérica donde el berilio, digamos, si se quiere decir, está compensando su deficiencia electrónica. Particularidades, como tiene esta posibilidad de establecer enlaces con altísimo grado de covalencia o netamente covalente, tiene propiedades anfotéricas. Fíjense que puede reaccionar con un ácido y sus compuestos también, o sea que el óxido o el hidróxido que se forme puede reaccionar con ácido o puede reaccionar con oxidrilos, y también lleva a la solubilización de los mismos. Una particularidad de las sales de berilio, que si lo tuviésemos como tal, fíjense que tiene la posibilidad, al igual por ejemplo que el aluminio +3, que tenía una alta densidad de carga, logra polarizar el enlace oxígeno de hidrógeno del agua, y eso lleva a que fácilmente se desprenda el protón y las soluciones que se generan sean soluciones de tipo ácido. Bien. Ahora lo que vamos a tratar de analizar es el comportamiento que tienen la solubilidad de algunos elementos, de algunos compuestos
de algunos compuestos de metales del grupo 2, y en estos compuestos que nos vamos a basar en hidróxidos y en sulfatos. Cuando uno analiza la solubilidad, dijimos que tenemos que tener en cuenta dos componentes, siempre pensando desde el punto de vista de la entalpía y sin considerar efectos entrópicos, ¿sí? Entonces, solamente considerando la solubilidad desde un punto de vista entálpico, tenemos que pensar qué pasa con la energía reticular y qué pasa con la hidratación de cada uno de los iones que están involucrados. Entonces, fíjense, uno puede pensar en un pequeño ciclo termodinámico donde lo que tenemos que hacer es, primero, esta es la entalpía de solubilización. Entalpía de solubilización implica al hidróxido que está en estado sólido, disolverlo en agua. Sí, eso se van a generar los iones hidratados en cada caso. Pero para pensar en ello, primero tendríamos que romper el sólido, ¿sí? ¿A partir de qué? De tratar de llevarlo a sus especies en estado gaseoso, que eso es la energía reticular, y cada una de estas especies, estos iones en estado gaseoso, ahora los tenemos que hidratar. Y esto es lo que está asociado con el delta H de hidratación. Entonces, uno de alguna manera tiene que considerar estas dos componentes. Bueno, en este caso, si ustedes se fijan, nosotros podríamos llegar a decir que como estamos analizando hidróxidos, analizar el delta H de hidratación de los hidróxidos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en todos los casos va a ser exactamente el mismo. Y otra particularidad es que de alguna manera, cuando uno analiza el delta H de hidratación de estos, en todos los casos es muy marcado. Entonces, como en todos los casos es muy marcado, si se quiere decir, uno puede esperar que el delta H de hidratación para los hidróxidos no sea un parámetro de peso para poder explicar la tendencia de solubilidad. ¿Cuál es la tendencia de solubilidad? Que uno se fija la siguiente, que cuando voy aumentando, cuando voy bajando en el grupo, la solubilidad va aumentando. Entonces, esa es la tendencia que de alguna manera uno va observando. Entonces, ¿cómo podemos explicar esa tendencia? Bueno, de alguna manera tendríamos que hacer el análisis de la energía reticular y también tendríamos que hacer la energía del delta H de hidratación. Pero en este caso, lo que yo les comentaba, el delta H de hidratación del oxidrilo no lo voy a considerar porque en todos los casos va a ser el mismo. Y si yo ahora analizo el delta H de hidratación, en este caso en particular, como en todos los casos es bastante parecido, si bien hay diferencias, no es tan importante como de alguna manera analizar qué pasa con la energía reticular, ¿sí? ¿Y por qué en este caso es importante analizar la energía reticular? Porque la diferencia de tamaño del catión y del anión no es muy diferente. Entonces, en este caso, al no ser tan marcado, uno puede enfatizar de que es de interés hacer el análisis de la energía reticular. Entonces, si ustedes se fijan, en este caso uno puede de alguna manera hacer el análisis de la siguiente manera. ¿Cuál va a ser de estos dos el que va a tener peso sobre la tendencia de solubilidad? Bueno, en este caso principalmente, dado que no es la energía reticular, dado que no es, perdón, el delta H de hidratación, el peso lo tiene la energía reticular. Entonces, a medida que sea más grande la energía reticular, obviamente que la solubilidad va a ser menos. Entonces, uno que puede llegar a decir, bueno, el delta H de hidratación, perdón, la energía reticular es proporcional a las cargas, que en este caso es exactamente lo mismo. Entonces ahora lo que vamos a analizar puntualmente va a ser la distancia de los radios. Bueno, obviamente que a medida que, como el oxidrilo y el radio es el mismo, a medida que me voy bajando en la tabla, a medida que voy bajando en el grupo, la suma, la distancia, si se quiere decir, va a ir aumentando y eso va a hacer que la energía reticular vaya disminuyendo. Como conclusión, uno que puede decir que el hidróxido de magnesio va a ser el que presenta la mayor energía reticular y que el hidróxido de bario va a ser el que presenta la menor energía reticular. Por lo tanto, ¿qué voy a esperar? Que bueno, que el hidróxido de sodio sea poco soluble y que el hidróxido de bario sea soluble, y eso de alguna manera da explicación de la tendencia de solubilidad que nosotros podemos observar de forma práctica. Entonces, remarcar esto. En el caso de la solubilidad del hidróxido de magnesio, de las dos
componentes o de los dos parámetros que uno podría considerar, el delta H de hidratación o la energía reticular, uno tiene que considerar o tiene que tener presente que la tendencia de solubilidad está regida por la energía reticular del hidróxido. ¿Qué pasa con la solubilidad de otras sales? Y nosotros acá lo que vamos a, de alguna manera, enfatizar principalmente en los sulfatos y los cromatos, porque en los carbonatos, de alguna manera, y en los oxalatos hay algún otro tipo de contribuciones que son de tipo entrópicas y que no son muy sencillas de explicar, pero sí lo podemos ver, esta explicación que vamos a analizar la podemos ver en sulfatos y en cromatos, que vale, digamos, es bastante acertada la explicación considerando estas contribuciones. De nuevo, nosotros tenemos que hacer un análisis de la contribución de la energía reticular y del delta H de hidratación. Pero ¿qué sucede ahora? Tanto el sulfato como el cromato, o los carbonatos o los oxalatos, son mucho más, sus radios son mucho mayores a las del que presenta el radio del catión. Entonces, si uno se fija, si el radio del anión es mucho mayor al radio del catión, uno lo que puede decir que a medida que va bajando en el grupo, la energía reticular casi permanece constante. Entonces, si la energía reticular casi permanece constante, de alguna manera no va a ser un parámetro de peso para hacer el análisis de la solubilidad. Entonces, tendremos que hacer uso del otro parámetro que uno está considerando, que en este caso sería la energía de hidratación. Si ustedes se fijan, la energía de hidratación es proporcional a la inversa del radio, es una suma de la inversa de los radios del catión y del anión. Pero en este caso, si estamos analizando sulfatos, estamos analizando cromatos, obviamente que esa inversa de ese radio se mantiene constante. Entonces, en definitiva, si yo analizo la tendencia de solubilidad de los sulfatos o de los cromatos, donde tendré que hacer el ojo es qué pasa con la energía de hidratación. Uno sabe que cuando baja en el grupo, la energía de hidratación va disminuyendo en valor absoluto. Si va disminuyendo en valor absoluto, eso que me está indicando de que ese compuesto tiene menor tendencia a solubilizarse. Entonces, si ustedes se fijan, lo que podemos observar es que a medida que vamos aumentando, vamos bajando en un grupo, la solubilidad de sulfatos y cromatos va disminuyendo. Así, el sulfato de magnesio es soluble, el sulfato de bario no lo es. Lo mismo pasa con el sulfato de el cromato de magnesio o el cromato de bario. El cromato de magnesio es soluble, el cromato de bario es insoluble. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta o que tiene que analizar? Es lo siguiente. La energía reticular, debido a que el radio del catión es mucho mayor al del... el radio del anión es mucho mayor al del catión, la energía reticular casi se mantiene constante a medida que voy bajando en el grupo. La energía reticular del sulfato de magnesio no es muy diferente a la energía reticular del sulfato de bario. Eso hace que de alguna manera ese parámetro o la energía reticular como tal no la podemos tener en cuenta para poder predecir la solubilidad de los sulfatos. Pero ¿qué sucede ahora con la energía de hidratación? Dado que la energía de hidratación o que el término con respecto al sulfato va a ser igual en todos los casos, tendré que analizar qué pasa con la energía de hidratación del catión. En este caso, pequeños cambios en la energía de hidratación van a ser importantes. ¿Por qué? Porque la energía reticular es casi constante en todos los casos. Entonces, el que tenga la mayor energía de hidratación va a ser el que sea, de alguna manera, el más soluble, y el que tenga la menor energía de hidratación, en este caso, va a ser el que sea menos soluble. El que presenta mayor energía de hidratación es el que presenta mayor densidad de carga, que es el magnesio, y eso por eso se explica que el sulfato de magnesio sea soluble y que el sulfato de bario no lo sea. Bueno, lo que les comentaba, fíjense, esto es solubilidad, hacia arriba va disminuyendo, entonces fíjense cómo el sulfato, tenemos la solubilidad acá del sulfato de berilio, fíjense qué pasa con la sulfato, perdón. Acá tenemos las solubilidades. Fíjense que acá tenemos el sulfato de berilio, acá tenemos el del magnesio. Recuerden que las solubilidades hacia arriba van disminuyendo. Entonces, veámoslo desde, si se quiere decir en esta tendencia. El del bario va a ser el menos soluble. Fíjense que está en el orden de 10 a la menos 5.
en molaridad, y a medida que voy subiendo en el grupo, fíjese qué pasa con la solubilidad, va aumentando. ¿Esto qué me quiere decir? Que el más soluble es el sulfato de magnesio y que el menos soluble es el sulfato de bario. Si nosotros analizamos la misma tendencia para cromatos, pasa la misma, ocurre más o menos lo mismo. Fíjense que para los hidróxidos la tendencia es al revés. El hidróxido de bario es el más soluble y el hidróxido de magnesio es el menos soluble, como habíamos analizado también. Pero después, si uno quiere hacer un análisis de comportamiento, por ejemplo, del carbonato, el carbonato tiene una tendencia parecida al sulfato, pero de alguna manera tiene algunas tendencias que uno no podría explicar, por ejemplo, en el carbonato de bario, y eso se debe justamente a que hay consideraciones entrópicas que uno también debería considerar para dar respuesta a ello. Por eso generalmente nosotros nos vamos a basar o vamos a tratar de que ustedes puedan analizar los hidróxidos, los sulfatos y los cromatos del grupo 2. También tenemos una particularidad o algo que uno puede también analizar dentro de los carbonatos del grupo 2, es cómo es su estabilidad térmica, ¿okay? O sea, qué sucede cuando uno de alguna manera los calienta, si se tienden a descomponer o no. Esto, ¿cómo lo podríamos analizar? Bueno, desde el punto de vista del análisis de la energía reticular no lo podríamos hacer porque lo que dijimos anteriormente, el radio del carbonato es mucho mayor al radio de cualquiera uno de los cationes, entonces la energía reticular de alguna manera se mantendría constante, entonces no me daría demasiada información para analizar la estabilidad. Entonces, de alguna manera uno tendría que empezar a pensar qué pasa con los productos que se generan. Mientras más estable sea el producto que se genera, mayor tendencia tendrá ese carbonato a descomponerse, por lo tanto tendrá menor estabilidad térmica. Entonces, ¿eso qué es lo que uno puede analizar o qué es lo que uno puede ver? Si se quiere decir, cuando uno va analizando y analizando los productos, esto de nuevo va a tener que ver con la energía. Si estamos hablando de la estabilización, y en este caso de especies que son pequeñas, si se quiere decir, tanto de cation como anión, uno puede pensar netamente en el parámetro de energía reticular. Si ustedes se fijan, cuando uno va analizando, de todos los óxidos del grupo 2, el que uno esperaría que tenga la mayor energía reticular va a ser el óxido de magnesio. Si es el óxido de magnesio, pues de alguna manera eso me está indicando de que cuando yo empiece a calentar el carbonato de magnesio, ese va a tener mucha tendencia a descomponerse. ¿Por qué? Porque voy a estar generando un producto que es muy estable. No lo será así si en este caso yo tengo carbonato de bario. Si yo estoy teniendo carbonato de bario, tendrá muy poca tendencia a descomponerse. ¿Por qué? Porque de alguna manera el óxido que voy a estar generando como producto no es tan estable, por ejemplo, como el óxido de magnesio. Entonces, ¿eso qué me indica? Por ejemplo, que el carbonato de bario, yo puedo decir que tiene estabilidad térmica con respecto al carbonato de magnesio. Entonces, eso es lo que de alguna manera trata de explicar este gráfico. Si ustedes se fijan, cuando uno va generando esta reacción, uno de los productos que nosotros podemos medir es el dióxido de carbono. A medida que vaya aumentando la temperatura o a una determinada temperatura, en aquel sistema que yo vea mayor presión de dióxido de carbono, eso me significa que de alguna manera ese es el carbonato que más se descompuso y por lo tanto va a ser un carbonato que sea menos estable. Fíjense en ustedes que si yo, o lo podemos ver en temperatura, si uno empieza a analizar, cuando uno aumenta la temperatura y ya llegamos a 500 grados, ya pasando los un poquito más de 750 grados, fíjense que la presión de dióxido de carbono aumenta cuando tenemos carbonato de calcio. Pero si tuviésemos carbonato de estroncio o carbonato de bario, fíjense que si tuviésemos una temperatura de 750 grados, la presión de dióxido de carbono no aumenta. Entonces, uno ya que puede inferir con ese dato que el carbonato de calcio va a ser menos estable que el carbonato de estroncio y que el de carbonato de bario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan y llegamos a una temperatura de 1000, a 1000 se va a empezar a descomponer
el carbonato de estroncio sí se empieza a descomponer, pero nos va a generar una pequeña presión de dióxido de carbono, que si la comparamos con el carbonato de calcio vamos a tener una presión altísima de dióxido de carbono, y para esa situación no vamos a tener nada de dióxido de carbono que provenga de la descomposición térmica del carbonato de bario. Recién en el carbonato de bario empezamos a ver valores, digamos, vemos un comportamiento de descomposición cuando la temperatura pasa marcadamente los 1000 grados. Entonces fíjense que eso también es una forma de poder explicar a partir del análisis de un gráfico cuál de estas especies es la que uno considera que va a ser más estable o no. Entonces, a conclusión, de los carbonatos, para hacer el análisis de la estabilidad térmica, no puedo hacer un análisis de la energía reticular del reactivo, sino que tengo que hacer un análisis de la energía reticular del producto. Mientras más estable es el producto, más tendencia tendrá ese carbonato de descomponerse y por lo tanto menor será su estabilidad térmica. Cuando hacemos ese análisis nos indica que el más estable de todos es el carbonato del bario y el menos estable es el carbonato de magnesio. Esto de alguna manera trata de dar una inferencia o trata de dar una comprensión de lo que nosotros analizamos en este caso, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice, lo que nosotros podemos analizar. Si nosotros pensamos en términos relativos, la disminución de la distancia catión-anión cuando el carbonato se descompone a óxido es mayor cuando el catión es pequeño, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que de alguna manera se favorece la descomposición del carbonato, dado que la estructura reticular del óxido es mucho más estable. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros podemos apreciar, ¿sí? En términos relativos, ¿sí? La disminución de la distancia catión-anión cuando el carbonato descompone a óxido, ¿sí? Es mayor cuando el catión es pequeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá, de alguna manera, cuando el catión es pequeño, uno puede ver que cuando pasamos de carbonato a óxido, hay una gran diferencia de tamaño. En cambio acá, o de cambio en realidad, y eso se ve de alguna manera, eso repercute de alguna manera en la energía reticular. Esto es lo que sea mayor. Pero si yo ahora analizo estos dos, fíjense que cuando yo paso de carbonato a óxido, no es tan marcada la diferencia cuando yo tengo un catión muy voluminoso. ¿Eso en qué se traduce? Que de alguna manera esta especie va a tener menor energía reticular y por lo tanto no va a estar tan favorecida por lo tanto no va a estar tan favorecida la descomposición de este carbonato. Eso medianamente es lo que nos podría explicar la tendencia de la estabilidad de los carbonatos, los bicarbonatos, los peróxidos y los superóxidos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, uno puede llegar a analizar o puede llegar a sacar esta conclusión, que muchas veces se dice que un catión grande estabiliza a un catión grande, a un anión grande, y que un anión grande estabiliza a un catión grande. Y por eso uno puede ver de alguna manera que cuando tenemos, desde el punto de vista de la estabilización térmica, que cuando el catión es muy voluminoso y el anión es muy voluminoso, estos tienen poca tendencia a descomponerse. No así de alguna manera cuando tenemos un catión que es muy voluminoso y un anión que es muy pequeño. Cuando tenemos esa situación, obviamente que hay una marcada tendencia a descomponerse como tal, como podemos llegar a ver en estos casos. Fíjense, ejemplos, ¿cuáles tienen tendencia a descomponerse? El carbonato de calcio, el carbonato de magnesio, el peróxido de sodio, el superóxido de potasio. Todos ellos tienen tendencia a descomponerse y bueno, y en el proceso de descomposición llevan a la obtención de un producto mucho más estable. En los libros o en algunos libros hacen referencia a este comentario, ¿sí? Del enunciado general. ¿Qué es el enunciado general? Bueno, que un catión grande estabiliza un anión grande, por lo tanto no tiene tendencia a descomponerse y eso habla de su estabilidad térmica y también lo podemos pensar desde el punto de vista
viceversa. ¿Esto es válido? Sí, pero también es importante que esto en realidad es como un enunciado general, pero lo que prevalece o lo que uno también tiene que hacer referencia es cómo es la estabilidad del producto que uno tiene. Bueno, los compuestos de coordinación del grupo 2 también tienen tendencia a formar complejos con ligandos polidentados, y dentro de ellos podemos tener los heterocoronos, los criptatos, la porfirina, pero también es bastante interesante el hepta. ¿Por qué? Porque el hepta de alguna manera se utiliza en titulaciones desde el punto de vista analítico cuando uno quiere determinar la dureza del agua. El hepta se acompleja preferentemente, fíjense, con calcio y con magnesio, no lo hace con bario y con estroncio, y a partir después de acá de un cambio de pH en el medio, uno puede valorar. Generalmente valora de forma conjunta a los dos y después por un cambio de pH puede valorar uno con respecto al otro, y por diferencia puede obtener cuánto es la concentración de calcio y cuánto es la concentración de magnesio. Pero lo que más me interesa es que ustedes revaloricen acá es que el hepta se utiliza, es un muy buen acomplejante de calcio y de magnesio, es un ligando polidentado y que se utiliza para la valoración de la dureza del agua, y que es una técnica que se utiliza rutinariamente en la mayoría de los laboratorios de análisis, sobre todo ambientales. Algunas particularidades que uno puede analizar y que uno puede establecer en la tabla periódica es lo que se conoce como la regla de las diagonales o las relaciones de las diagonales, y que de alguna manera ello tiene que ver con las densidades de carga de las especies. Entonces, uno de alguna manera puede ver cómo, por ejemplo, el litio y el magnesio, si uno se pone en la tabla periódica, uno puede ver cómo el litio y el magnesio, ¿sí?, que cuando uno lo ve de la tabla periódica están ubicados en una posición diagonal, tienen de alguna manera densidades de cargas que son muy parecidas, y lo mismo ocurre con el berilio y el litio, y eso hace de que su química de alguna manera sea bastante similar. Por ejemplo, tanto el litio como el magnesio reaccionan con el oxígeno para formar óxidos. Son tanto el litio más como el magnesio más 2 se hidratan fuertemente. Sus carbonatos se van a descomponer térmicamente, y sus sales, tanto con fluoruros como con perclorato, tienen solubilidades similares. Son más vale tendientes a ser poco solubles. En el caso del berilio y el aluminio tienen particularidades que tanto sus hidruros como sus halogenuros son covalentes. En el caso de los óxidos y también los hidróxidos correspondientes van a ser anfotéricos. Sus vacuos complejos se protonan, por lo tanto generan soluciones ácidas. Forman berilatos y aluminatos, ¿sí?, como una de las especies que se pueden generar en las reacciones ácido-bases. Y las estructuras generalmente las podemos pensar en tetraedros unidos, ¿sí?, unos al lado del otro.